Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su pastor Orlando Nieves, de la primera iglesia cristiana de la comunidad de Villalinda. Gracias al Señor damos que nos ha dado la oportunidad de traerle algunos estudios a los hermanos de forma de repaso a aquellos que están tomando el discipulado de nuestra congregación. Una manera de podamos conectar con esta información, no solamente los hermanos que están trabajando el discipulado, sino los hermanos también de la congregación que quieran refrescar lo que ha sido nuestros estudios y el conocimiento en el Señor. Además, entiendo que pudiese beneficiarse algunos hermanos que quizás no pertenecen a nuestra congregación, pero desean profundizar un poco en estos temas que hemos estado trabajando. Estuvimos trabajando el tema anteriormente de la Biblia, hablamos de todo este tema de la Biblia como tal, para que pudiéramos ir relacionándonos con las escrituras. Eh, Estuvimos hablando sobre Dios, la experiencia de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios. Y lo que nos mueve en este tema, tercer tema, ya vamos por el tercer tema, es hablar de Dios el Hijo, Dios el Hijo. Así que espero que esto sea una gran experiencia para su vida, espero que sea de bendición. Yo creo que hablar de Dios, el Hijo, es una de las mayores experiencias que podemos tener. Esto es lo que se conoce bajo el estudio como la cristología, hablar de Cristo, ¿no? Y sé que va a ser de bendición. El propósito de este estudio es para aquellos que están comenzando, no vamos a profundizar quizá en todo, pero que podamos tener una visión de quién es Jesús, de quién es nuestro Señor. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la persona más importante. Él es Dios, Él es Señor, Él es Salvador. Entonces, la realidad de por qué existe el cristianismo es por Jesús, es por Cristo, ¿no? Y Cristo debe ser la base y el fundamento de nuestra fe. Así que no hay otro fundamento el cual podamos poner, solo Cristo, solo Cristo. Y quiero que podamos verlo desde esa perspectiva, ¿no? Que si vas a comenzar en la experiencia de la fe, mi propósito como tu pastor, mi propósito como el ministro de la casa, es que ustedes puedan conocer a Cristo, es que podamos llegar a Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Así que creo que el más importante, de uno de los estudios más importantes que podamos dar. Aprendimos sobre la Biblia, aprendimos sobre Dios, hablamos un poquito de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que es la Trinidad, pero ahora vamos a profundizar sobre Jesús. Traerte a Jesús es conocer a tu Salvador, traerte a Jesús es relacionarte con Dios, porque no hay manera de llegar al Padre sino a través de Cristo. Así que te invito a que te muevas conmigo en cada tema que podamos ir desarrollando y podamos ir aprendiendo. No vamos a cubrir todo lo de Jesús, imposible. Jesús es demasiado abarcador, pero quiero llevarte a que pueda despertar esa hambre, ese deseo de comenzar a conocer a Jesús. Así que te invito ya sea parte de nuestro discipulado, ya sea parte de los hermanos de la iglesia, ya sea parte de algún hermano en la fe o alguien que tiene la inquietud de conocer a Jesús. Te invito a que puedas unirte a este estudio y que podamos ir repasando, reflexionando en los textos bíblicos y poco a poco ir conociendo sobre esta persona tan maravillosa que visitó esta tierra. Un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la historia de la humanidad y creo que marca no solamente la historia, sino en nuestra vida, en nuestro corazón. Él es el Todopoderoso, Él es el Todo nuestro Señor. Así que te invito a continuar con esta aventura de estudiar las Escrituras, de estudiar sobre Dios, de estudiar sobre Jesús. Así que hazlo con mucho gozo, con mucha emoción. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Así que espero que sea de gran bendición a ustedes, a todo aquel que nos pueda escuchar, ya sea por la noche, por el día, o cuando tengas el tiempo para escuchar nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones de parte de Dios del cielo. Seguimos con el tema. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Debe ser importante para comenzar a hablar de Jesús. ¿Quién era él? La Biblia, cuando
se muestra en las Escrituras que Jesús andaba con los discípulos. En Mateo capítulo 16, versos 13 al 16, surge una pregunta de Jesús hacia los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos comienzan a decir y dar muchas respuestas. Elías, Jeremías, o sea, hay muchas respuestas de la opinión de las personas. Yo creo que esa pregunta todavía deberíamos hacerla, ¿no? Y los seres humanos deberíamos hacérsela. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Eh, pero hay una pregunta que es enfática, que Jesús le hace a ellos, es directamente a ellos, que cuál es su opinión de quién era él. Y hay una respuesta del apóstol Pedro. La respuesta de Pedro es poderosa porque dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dentro de esa respuesta, la respuesta de Jesús es, eres bienaventurado porque no te lo reveló un ser humano, sino que esta revelación vino del Padre. Así que vemos en esa expresión de quién es Jesús, la primera expresión que tenemos que llevarnos a nuestra mente es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Okay? Cuando hablamos de esta expresión, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 14, este hijo se ve como el unigénito del Padre, aquel que fue hecho carne, aquel verbo hecho carne, que es el unigénito del Padre. Así que la relación de Cristo con el Padre es una relación única. ¿Está bien? El Padre y Él, la expresión de Jesús al Padre, somos uno. Así que hay una esencia de Él. ¿Okay? Estamos hablando de su esencia. Jesús es hijo unigénito del Padre. Así que no es un hijo como nosotros. Nosotros venimos a ser hijos por adopción, ¿ok? O podemos hablar de hijos por la creación de Dios. Pero la relación con el Padre es de la misma esencia del Padre. Así que es hermoso y comenzamos entonces a poder estructurar poco a poco quién es Jesús. Cuando hablamos de Jesús tenemos que hablar desde la preexistencia. La Biblia dice que el verbo es antes de la encarnación. Cuando lo observamos en Juan 1, 1 al 3, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que dentro de esa expresión podemos observar que antes de la creación ya el verbo era. O sea, era en el principio con Dios, en la eternidad con Dios. Su gloria es antes que el mundo existiera. Juan capítulo 17, verso 5. Así que la gloria de Cristo, la gloria de Cristo es antes que el mundo fuera. ¿Okay? Entonces podemos observar que Él es antes de todas las cosas. Por eso podemos hablar que Él es nuestro redentor. Que Él viene con el propósito de redimir al ser humano y redimir la humanidad. Por ejemplo, en el Evangelio perdón, en la palabra de Dios en hebreo, perdón, no es el Evangelio, sino en hebreo. Hebreos capítulo 10, por ejemplo, si observamos Hebreos capítulo 10, podemos observar del verso 5 al 10, no voy a tocar todos los textos, son muchísimos, pero usted los puede ir viendo poco a poco y estudiándolos, sobre todo los hermanos que están tomando el discipulado. Pero quisiera ver del capítulo 10, verso del 5 al 10, dice lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando del Hijo. Me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, ¿okay? ¿Quién lo dice? Jesús. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto, expiación por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que observamos que este misterio, por decirlo así, es cuando Cristo de su voluntad es enviado por el Padre, y la expresión es desde ese nacimiento donde se le prepara cuerpo, ¿no? Y dentro de esa experiencia
podemos ver que los sacrificios de animales no cumplían las expectativas del Padre, y solo el que la pudo cumplir fue Jesucristo, que dio su vida una sola vez y para siempre por los pecados de todos nosotros. Así que de Él depende nuestra redención. Por Él hemos sido redimidos. Hay otros textos, podemos hablar de Efesios 1:4, Primera de Pedro 1:22, pero los pueden leer con calma en su casa e ir meditando y estudiándolos también. Observamos que Jesús, y quiero que lo puedan observar, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Él es antes de la creación, hay preexistencia antes que naciera. Y este anuncio se da desde el Antiguo Testamento, y usted lo observa desde el comienzo con los tipos de las Escrituras. Podemos observarlo como Adán, como Jesús viene a ser el segundo Adán, ¿no? Pero observamos allí a una promesa en Génesis 3:15, donde desde ahí, desde el comienzo se observa la profecía acerca de que le iban a pisar la cabeza a la serpiente. Y dentro de esa expresión, ¿no?, que se observa allí se comienza a vislumbrar la persona de Jesús, que iba a nacer de la mujer. El sacrificio de animales se observa en Génesis 3:21. La sustitución, la necesidad del sacrificio, el Cordero Pascual. Observamos en el capítulo 12, versos 5 y 6 de Éxodo, es ese Cordero que el pueblo de Israel eh, usó en aquella famosa Pascua, ¿no? Cena Pascual, donde se ofrecía el Cordero, todo un símbolo de la persona de Jesús, donde se tintaban los tinteles con la sangre cuando pasaba en aquel momento donde los primogénitos murieron, pero los de Egipto no murieron. Y dentro de toda esa experiencia, de todo eso, usted comienza a observar una simbología que nos está señalando a Cristo, al Hijo del Dios viviente. Uno lo observa, así que uno lo comienza a observar en las Escrituras y comienza a mostrarse en esta revelación, que es un proceso en las Escrituras, y va poco a poco hasta mostrarnos a Cristo, ¿no? Así que lo podemos observar. Así que lo que quiero que puedan recordar es que Cristo es preexistente. Antes de su nacimiento ya él era el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino ya se comienza a proclamar en las Escrituras esta misión de Cristo, ¿está bien? Y comienza a anunciarse por medio de todos los tipos en el Antiguo Testamento, y uno comienza a observar la persona de Jesús. Continuamos hablando. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es un tema fascinante, fascinante. Lo vemos desde el comienzo, pero no solamente lo vemos en Génesis, lo vemos también en la profecía de Jacob. La profecía de Jacob, Génesis 49, capítulo 49, verso 10. Allí se observa el nombre de aquel que iba a venir. La expresión en este texto es hermosa. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Sí? Y se observa, casi esta expresión no se lee probablemente en las iglesias, pero desde allí se observa esta esperanza del Mesías, de Jesús. Podemos verlo también en el cántico de Ana. En 1 Samuel, capítulo 2, verso 10, Ana cuando recibe el milagro de su hijo Samuel, comienza a adorar a Dios. Y en esa expresión de adoración, Ana pone su esperanza en aquel que iba a venir. Algo poderoso como rey, como esa exaltación, muy parecido a la expresión de las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando Cristo nace también. Así que lo observamos en la vida de Ana, lo observamos en la profecía por la expresión de Jacob. Podemos hablar de la profecía en los Salmos. En la profecía en los Salmos se observan muchas experiencias o relatos que nos hablan de Jesús. En el Salmo
capítulo 2 podríamos hablar también de esto, el reino por las naciones. También se observa el sacrificio de Jesús o el sufrimiento del Cristo. Esto lo podemos observar en el Salmo 22. Salmo 22 es un salmo muy hermoso, es de verdad que pareciera que nos ofrece esa perspectiva como si hubiese estado, se hubiese escrito en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en verso 1 evoca aquellas palabras que dijo Jesús en la cruz. Observan bien, escucharán. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Podemos ver en el verso 7 de este mismo salmo dice, todo lo que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Observamos en el verso 8, en el verso 7, el verso 16, el verso 16 es impresionante. Él dice, porque me han rodeado, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y es interesante porque estamos hablando que todavía esta forma de, de juicio, ¿no? Que es la cruz, no había sido integrada todavía. Y desde allí, desde los salmos, ya se puede observar la profecía sobre Jesús y la expresión es horadaron mis manos y mis pies. Eh, Contar todo puedo todos mis huesos, y entre tanto ellos me miran y me observan. Y podemos seguir citando ese salmo y pareciera que estuviéramos frente al sacrificio de Jesús en la cruz. Y es algo profético que por lo que los escritores y la expresión del Nuevo Testamento comienzan a identificar que Cristo es el Mesías tan esperado. Podemos verlo como el Señor del trono, en el Salmo 45, capítulo 6, verso 7. Se puede observar las profecías no solamente en los salmos, no solamente la copla de Ana, la que hemos estado hablando, sino que también pudiésemos hablar sobre las profecías en el Antiguo Testamento sobre el nacimiento virginal. Isaías capítulo 7, verso 14, es impresionante como el profeta habla. De hecho, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y comienza a escribirse eso. Cuando uno observa en el Nuevo Testamento, todo esto se cumple al pie de la letra. Y lo que señalaban era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eh, podemos y observamos en ese texto, por ejemplo, el nombre divino de Jesús, como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Eh, la Biblia lo llama Jehová, justicia nuestra, en Jeremías capítulo 23, verso 6. Se habla de su nacimiento en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Miqueas es una profecía impresionante, porque nos dice inclusive dónde iba a nacer el Jesús, dónde iba a nacer el Mesías. Y en el verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que desde ahí se observa, desde esa profecía, donde habla del nacimiento, que el lugar iba a ser Belén, pero que su salida es desde la eternidad. Por eso hablamos de la preexistencia de Jesús. O sea, Jesús existe antes de todo. Entonces observamos que desde la eternidad, en ese plan de Dios maravilloso, ¿no? Y luego pues se puede apreciar el nacimiento, situación que podemos observar ya en Mateo, en el Evangelio, capítulo 2, versos 5 y 6, ¿ok? Podemos también ver, por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús, cuando Jesús entra y comienza esta adoración a surgir en el pueblo, ya en su ministerio al final, que entra en un hijo de asna, ¿no? Entonces,
Va Jesús en esa expresión como rey, ¿no? Y los niños comienzan a adorarle y las palmeras, o sea, toda una expresión bíblica que hay en Mateo y que podemos observar es una profecía cumplida del profeta Zacarías. Así que podemos ver a Jesús desde antes, podemos ver las profecías de Jesús desde el comienzo de las escrituras y podemos ir palpando los salmos, los profetas hablando de él, los patriarcas, o sea, toda una expresión de este Mesías tan esperado. Así que podemos ver el diseño, el plan de Dios de redención para nosotros. Es algo que impresiona. Y quiero hablarte de este Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, una vez entendemos esto, podemos comenzar a comprender ya lo que observamos en el Nuevo Testamento. eh, y comenzamos a ver un poco más de cerca quién es Jesús. ¿Ok? Primero observamos quién era Jesús y comenzamos como que a observar las profecías que hablaban de él. Una vez observamos esto, comenzamos a observar el cumplimiento. La Biblia dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento, este cumplimiento de los tiempos, nace Jesús, nacido de mujer, o sea, nace Cristo y su nacimiento es a través de María, la Virgen María. Así que tenemos un nacimiento virginal, este milagro que acontece en las Escrituras, que es parte de nuestra fe, como el nacimiento virginal. Eh, Jesús nace, el verbo se hace carne. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Este verbo se hace carne y habita entre nosotros. ¿Okay? Cuando hablamos de la expresión, de esta expresión de- del verbo, lo que nos estamos refiriendo básicamente es a que la expresión verbo es palabra, es mensaje, es declaración, es el acto de hablar, ¿no? Y se observa este logos o verbos, una de las traducciones que podríamos utilizar también como el logo, como la palabra, eh, se habla de su existencia. O sea, en el principio era el verbo. Así que podemos observar que habla de que ya era el verbo, pero el verbo era con Dios. Así que podemos ver ambas verdades al mismo tiempo, ambas verdades en las escrituras. Entonces observamos que este verbo se hace carne y habita entre nosotros. ¿Ok? Cuando comenzamos a observar esto, estamos observando las escrituras y esta gran realidad de Dios, ¿no? Y esta gran verdad de Dios, ¿no? Entonces, eh, ¿con qué propósito Jesús se hace carne? Si no es para darnos vida, cumplir esa profecía que hablaba del Redentor, del Mesías tan esperado. Así que lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Juan es un evangelio bien profundo y que nos habla de estas verdades. Y cuando observamos, por ejemplo, el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. ¿Observas? El unigénito Hijo. Por eso es la expresión unigénito, viene de que es su esencia, ¿no? Unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. ¿Ok? Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Y ese Hijo es el que viene a reconciliarnos con Dios, a relacionarnos con Dios, porque Él le da a conocer. No hay una forma que usted pueda llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y no llega al Hijo si no es que el Padre le trae. El Padre se complace del Mesías y lo observamos del Hijo en Mateo capítulo 3 versos 16 y 17, que es en aquel momento donde Jesús es bautizado en las aguas y observamos la experiencia de su bautismo y observamos que allí se observa la voz del Padre. Cuando observamos el texto dice, y Jesús después de que fue bautizado subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Entonces, puedes observar, y este texto lo habíamos trabajado un poquito en el concepto de la Trinidad. Podemos ver la persona del Padre, la voz del Padre, podemos ver al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre el Hijo y podemos ver al Hijo bautizándose. Ahora, la expresión del Padre es una expresión hermosa y yo quiero que podamos entenderla hoy porque nos hace ver quién es el Hijo. En esa complacencia del Padre, este es mi Hijo amado. ¿Ok? Entonces podemos ver al Hijo amado, al Hijo del Padre, ¿no? A quien el Padre se complacía por lo que Él estaba realizando en todo lo que era el propósito de Dios. O sea, esta experiencia de Cristo, ¿no? Esto que es un misterio, ¿no? Que Él se hace carne, se humaniza, ¿no? El logo humanizado, ¿no? Para mostrarnos al Padre y cumplir la voluntad del Padre eh, en ese tiempo indicado por el Padre. De hecho, es la encarnación lo que significa que el Logo preexistente tomó carne humana y caminó entre nosotros. Así que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros, era Dios entre nosotros. Así que esto es poderoso, hermano. Yo me deleito cuando hablo de Jesús, yo me gozo cuando hablo de Jesús. Y te invito a que también puedas conocerle. Eh, deberíamos, ¿no? Creer en él, pertenecer, creer en Cristo. No o crees en él o le niegas, ¿no? Hay dos expresiones en la vida. Crees en él si eres salvo, ¿no? O le niegas si eres condenado. ¿Por qué? Porque no has creído en el Hijo de Dios viviente. En Cristo eres edificado, eres levantado, o sencillamente caes, porque es chocar con la piedra viva, desechada por los hombres, pero para nosotros es poderosa y ciertamente para el Padre y para todo aquel que cree, ¿no? Él es la vida eterna. Así que te invito a que sigas reflexionando quién es tu Salvador. Este verbo que existía con el Padre, que era Dios, se hace hombre, se hace carne, habita entre nosotros, hace tabernáculo entre nosotros, camina entre nosotros, muestra su gloria entre nosotros, ¿ok? Aquel que tenía gloria antes que el mundo fuera, se hace hombre y habita entre nosotros. Y es poderoso cuando se cumple ese tiempo. Eh, Estamos cerca de Navidad, yo creo que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, ¿no? Con María, la Madre de Jesús, ese es algo hermoso, ¿no? Ese nacimiento en el pesebre que podemos recordar, pero yo quiero que no solamente lo puedas recordar como este niño, sino como este milagro y este misterio de la encarnación, ¿no? Que Dios habitó entre nosotros. Y que bueno, qué regocijo, qué alegría en el Señor. Entendiendo la expresión de Jesús y sí, dando continuidad a quién es Jesús, hemos observado a Jesús desde antes de su nacimiento, desde los días de la eternidad, y lo hemos observado dentro de lo que es la profecía. Luego lo observamos dentro ya una vez nacido de la Virgen y eh, al cumplirse el tiempo de su nacimiento, Dios con nosotros. Ahora queremos ver quién es Jesús a través de los nombres de Jesús. De los estudios pasados comenzamos a hablar sobre los nombres de Dios y revelaban o mostraban su nombre, quién era Él. En el aspecto de Jesús vamos a intentar estudiar algunos de sus nombres y sus títulos para ir observando quién es Jesús. ¿Ok? Jesús, Mateo capítulo 1, verso 21, se observa su nombre. Su nombre es Jesús. Y Jesús significa Salvador. Salvador. Así que el Hijo de Dios, la expresión de Hijo de Dios, que es una expresión muy usada en las Escrituras, tiende a referirse a su deidad.
a su deidad. Es el Hijo de Dios, ya lo hemos visto anteriormente. Y observamos que Jesús, de hecho, Jesús se relaciona con el Padre de una manera bien particular. Así que de alguna forma bien particular, Jesús se relaciona con su papá, con su padre, le llama padre. Y es una relación muy cercana y no era una relación típica en aquella época, porque probablemente se podía hablar del padre como Dios en relación a Israel, pero era de comunidad, ¿no? Entonces Jesús utiliza esa expresión para una relación de hijo al Padre. Por eso a Cristo se observa que su relación es única con el Padre. ¿Ok? Así que él hacía la voluntad de su Padre, él se deleitaba en esa voluntad, ¿no? Y él la cumplió a cabalidad. Eh, Así que Jesús habla como mi Padre, es un amor mutuo que se observa entre el Padre y el Hijo, que es exclusivo de la divinidad de Dios. ¿Está bien? Eso lo puedes observar en Mateo 7:21, Juan 3:13. Eh, a Jesús es el unigénito del Padre. En otras palabras, Él es el único Hijo de Dios. ¿Ok? Es único. Así que nosotros, como les decía anteriormente, hemos sido hijos de Dios probablemente por adopción a través de Jesús. Uno llega a ser hijo de Dios. El que cree en Cristo es hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nacemos de nuevo y desde ese momento somos hechos hijos de Dios. Pero si observa, esa experiencia es por adopción, es a través de Cristo. ¿Está bien? Pero Cristo es la misma esencia del Padre, así que Él es el unigénito del Padre. ¿Ok? No es por creación, porque Cristo no es una criatura. Él es desde antes, desde los días, desde la eternidad, sus salidas son. Así que todo fue creado por Él y para Él. Así que Él es, así que observamos que el único Hijo de Dios, único del mismo tipo del Padre. Y él y una de las relaciones, como Jesús también se refería, y yo creo que es uno de los títulos más que común en las Escrituras en el Nuevo Testamento, es Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. Y Hijo de Hombre resalta tanto su humanidad como su divinidad. Todos somos hijos de hombre, somos nacidos del hombre. Así que en esa expresión Jesús expresaba su humanidad también. ¿Ok? Pero no solamente hablaba de su naturaleza humana, sino que Jesús tenía o tiene una naturaleza divina. Así que hay dos naturalezas en Jesús, una humana y una divina. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de este misterio, ¿verdad? Esta naturaleza humana, Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, eh, Jesús tuvo momentos de suma tristeza, por ejemplo, al final cuando está en aquel jardín, ¿no? Y llora, se lamenta. Así que podemos ver a Jesús llorando frente a la tumba de su amigo Lázaro, ¿verdad? Son emociones humanas. Se cansó, pidió agua, tuvo sed. O sea, que vemos la humanidad de Jesús, pero también vemos su divinidad. De hecho, la expresión hijo de hombre es un título que también habla de su divinidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Daniel profetizaba del Hijo del Hombre, había profetizado del anciano de día, y aquel que estaba con el anciano de día o que venía era el Hijo del Hombre. ¿Ok? Ese es un título, ¿ves? De Cristo. De hecho, cuando Jesús va a ser juzgado en un cierto momento, la expresión que Jesús habla cuando lo están enjuiciando y le están preguntando quién es él usa la expresión que desde ahora veréis al Hijo del Hombre descender del cielo, o sea, refiriéndose a él, ¿no? Entonces ahí es que se rasca la vestidura, el sumo sacerdote y demás, diciendo que había blasfemado. ¿Por qué? Porque es un título de divinidad, o sea, es el que desciende del cielo. Y el único que podía descender del cielo era Dios. Entonces hay un título de divinidad allí. Hay una expresión de la profecía de Daniel allí también. Así que es lo que Cristo está haciendo referencia en ese momento. Así que Jesús muere porque había dicho que era divino, que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre. Ahora bien, Él es Señor, Jesús es Señor, eso implica su soberanía, denota propiedad, autoridad. Así que recuerdan que uno de los nombres de Dios o del Padre también es Señor.
Y Jesús se refiere a Señor. Y así le llamaron, la iglesia así le llamaron sus discípulos, Señor, el Kyrios, el Señor. Y esa expresión del Señor para la iglesia fue tan importante que ellos no se la quisieron dar ni siquiera al gobernante, ni siquiera a nadie, eh, porque solo Jesús era el Señor para ellos. Así que cuando se declaraba que el César era el Señor, la iglesia se negó la iglesia primitiva se negaba a esto, porque para ellos el único Señor era Cristo. ¿Ok? Así que tenemos un Señor, Jesús. Se habla de Cristo, la expresión Cristo, de hecho nosotros lo usamos unida, Jesucristo. Esa expresión, Cristo, en griego, el vocablo tiene que ver con el Mesías. Cristo es el Mesías están esperando. La traducción y el significado de él es el ungido, Jesús es el ungido, el Cristo. Así que lo que Pedro confiesa en aquella confesión, el Hijo del Dios viviente, es que Él es el Mesías, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Así que Cristo es el que cumple la profecía, ¿ok? Porque era el Cristo, el Cristo esperado, ¿no? Y Él es el que cumple la profecía y da su vida por su pueblo. Así que lo observamos en los nombres, denota Jesús, Salvador, Hijo de Dios, Hijo de hombre y Señor y Cristo. Así que vemos esos 4 nombres y títulos que podríamos hablar de la divinidad de Jesús. Continuando hablando sobre los nombres y títulos de Jesús en las Escrituras, hay una expresión que de hecho se observa en las Escrituras. Él es el Hijo de David, el Hijo de David. Y es interesante porque al Hijo de David, en las Escrituras también David lo reconoce como Señor a Jesús. Es interesante esa expresión bíblica también. Ahora bien, él es hijo de David porque él es descendiente del rey David. Según su naturaleza humana, él es hijo de David. Y esa genealogía se observa en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo. En el primer capítulo observamos de los descendientes que se expresan allí de Jesús. Eh, Él es hijo de David, del rey David, por lo tanto tiene el derecho al trono. Es parte de la promesa que Dios había hecho a David de que iba a tener un heredero por siempre. Ese es Cristo. Y era el Señor tan esperado. Y se observa en Hechos también, capítulo 2, versos 29 y 30, esta promesa cumplida en Jesús. La Biblia también le llama Dios, Dios y Señor. Él es llamado Dios en Señor en Juan capítulo 20, verso 28. Lo vemos en Tomás. Tomás, en medio de su incredulidad, en un momento dado, dice, Señor mío y Dios mío. Así que esa expresión existe. Y también la Biblia le llama verdadero Dios, un título que no nos deja dudas, ¿no? ¿Cómo pudiésemos llamar a Dios sino verdadero Dios? Y Jesús es llamado verdadero Dios en 1 de Juan capítulo 5, verso 20. También se le llama Dios sobre todas las cosas en Romanos capítulo 9, verso 5. El Dios sobre todas las cosas. Él es. El verbo se dice en Juan 1.1, este evangelio tan profundo que yo creo que toda persona de la iglesia debería por lo menos dar una lectura. La profundidad es hermosa y comienza este evangelio con esa expresión. El verbo y que estaba con Dios era Dios. Esas 2 verdades están allí en las escrituras. Él es el gran Dios y Salvador, según Tito capítulo 2, verso 13. Gran Dios y nuestro Salvador. Él es el único que nos puede salvar. Él es Dios. Tu trono, oh Dios, es la expresión de Hebreos 1.8 y Salmo 45.6. Así que ese es Jesucristo, ese es Dios con nosotros. Su relación con el Padre es única. De hecho, él se habla de uno con el Padre, es una esencia con el Padre. Juan 10.30 y Juan 14.9. Y él es adorado, no solamente fue adorado por los magos, sino que cuando se introduce el Hijo de Dios, el primogénito, en el mundo, ¿no? El unigénito, la expresión es adórale en todos los ángeles de Dios. Así que esa adoración, aún los ángeles se la dan a Jesús. Él es el único Hijo de Dios, Él es el Dios con nosotros
y Él es merecedor de toda adoración y de toda gloria. Así que qué hermoso, qué hermoso. Esto es poderoso, amado. Me estoy gozando este estudio y espero que tú también te lo goces. Estudia estos textos, léelos con calma, búscalos, subrayalos en la Biblia, compártelos. Creo que son verdades que debemos de estudiar y meditar en ellas. Si tuvieras alguna duda todavía, puedes hacérmelas llegar, ya sea a través de los mensajes en el mismo canal de nuestro canal o que podamos o enviármela de alguna forma. eh, pues en la medida que podamos contestarla, la estaremos contestando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos trabajando estos temas. Finalizando ya con los nombres de Jesús. Hemos estado hablando de los nombres y de todos algunos de los títulos de Jesús. Hoy quiero tocar los atributos, al igual que cuando estudiábamos el estudio de Dios y la relación al Padre, podríamos hablar de los atributos de Dios. También en cuanto a Jesús hablamos de sus atributos, en términos, por ejemplo, intelectuales. Jesús es en Isaías capítulo 9, verso 6, una de las profecías que hablaba de este niño. Hablaba de esos títulos y uno de los títulos era consejero. Se hablaba de Dios fuerte, de admirable, de príncipe de paz. Así que dentro de eso se ve una sabiduría y uno la observa de la vida de Jesús desde niño, cuando lo encuentra en el templo enseñando a los religiosos de la época y se les sorprendían de la sabiduría que emanaba de la vida de Jesús, ¿no? Así que eso lo observa en todo lo que fue su ministerio y su vida. También se observa lo que es la omnisciencia. A Jesús nadie tenía que decirle las intenciones del corazón de las personas, él las conocía ya desde antes, él las conocía en momentos dados, observamos que él le sabía las cosas antes de que aconteciesen. Eh, Tenía atributos que pudiéramos llamar morales de Jesús, en eso creo que Cristo nos enseñó la esencia de quién es el Padre. Por ejemplo, vemos su bondad. Jesús tenía mucha compasión. Él se compadecía de los enfermos, se compadecía de las personas, se compadecía del ser humano y los veía como ovejas que no tenían pastor y sanaba a los que estaban enfermos, daba vista a los ciegos, pregonaba la verdad del evangelio, libertaba a los oprimidos del diablo. O sea, Jesús vino a liberarnos y eso era porque su compasión era grande, su compasión. Lo vemos en un momento dado llorando por Jerusalén, lo vemos con esta compasión por las personas, por la necesidad de las personas, por cómo amaba al ser humano, ¿no? Entonces también lo vemos en su amor. Jesús tenía una característica de amor impresionante. De hecho, ¿qué amigo daría su vida por otro amigo? Jesús demuestra su amor para con nosotros que dio su vida por nosotros. Así que no hay mayor amor que ese. Su gracia es sorprendente. Juan capítulo 1, verso 17. Él es proveedor de su gracia. Fiel, su fidelidad es grande. Su fidelidad. Nosotros podemos ser infieles, pero Cristo no. Él siempre fue fiel e íntegro. Su justicia es hermoso, esa expresión de justicia en las Escrituras y de quién es Jesús, el justo. Y su santidad. Jesús es santo. De hecho, la Biblia habla desde su nacimiento. Él es santo ser que iba a nacer. Así que la santidad de Jesús no es comparable con ninguna de nuestras propias experiencias. Él es santo, Él es separado, nadie como Él. Y esa santidad se ve desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Por eso, en ese sentido, Él es santo. O sea, Él es santo, único. ¿Ok? Y dentro de esa experiencia, por eso es que creemos, por ejemplo, en el nacimiento virginal. Así que Jesús fue santo y no solamente eso, Jesús nunca pecó, no pecó, fue santo y por eso pudo dar su vida y poner su vida, su justicia por nosotros. ¿Ves? Él cumple toda la justicia de Dios porque él era santo, él nunca había pecado. Y como cordero limpio,
Pero no como los animalitos que iban allí sin saberlo. Él viene y pone su vida, Él da su vida, ¿ok? Para rescatarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Así que es parte de quién era Jesús. Así que vemos en términos de atributos, vemos aquellos que son intelectuales, sabiduría, omnisciencia, vemos aquellos que son morales, su bondad, su amor, su gracia, su fidelidad, su justicia y su santidad. Continuamos hablando sobre los atributos esenciales de Jesús. Pudiéramos hablar de que Jesús tiene existencia propia. Jesús tiene vida en sí mismo. Eso le fue dado por el Padre, según Jesús. Y dentro de esa experiencia de tener vida, no solamente Él tiene vida en sí mismo, sino que tiene la autoridad para dar vida. De hecho, llegará el día, según la profecía bíblica y según el Evangelio de Juan, donde los muertos, donde las personas que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. De hecho, el texto dice que y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron los malos a resurrección de condenación. ¿Cuándo sucederá esto? Todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Así que esa es la promesa de las Escrituras referente a Jesús. También se habla de la eternidad. Jesús tiene eternidad, ya es un tema, un atributo que ya habíamos dialogado anteriormente. Eso también se observa dentro de lo que es la omnipotencia, el todo lo puede. Y se observa, por ejemplo, en el primer milagro desde el comienzo, cuando Jesús convierte el agua, que es el milagro tan maravilloso en la boda de Canaán, donde Él convierte el agua en vino. Eh, También se observa, por ejemplo, en milagros cuando él sanaba al leproso, cuando él daba vista al ciego, cuando sanaba al paralítico. Se observa que él tenía poder. De hecho, también se observan las liberaciones de Jesús y se observa cuando camina sobre las aguas. Son milagros que representan una autoridad mayor cuando manda a callar los vientos y los manda a enmudecer en medio de una tormenta y la tormenta se detiene según los discípulos. Son milagros poderosos que los discípulos fueron testigos de lo que Cristo hizo. También se observa lo que es en la resurrección. Jesús resucitó muchas personas y dentro de la resurrección, por ejemplo, pudiéramos hablar de la hija del principal Jairo, hija de Jairo, cuando Jesús llega a su hogar y manda a sacar a todos los del cuarto y la niña dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Eso no lo podía entender. De hecho, el relato bíblico dice que se burlaba de él, pero la Biblia dice que él la tomó la niña de la mano, la niña, y le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, andaba, pues, eh, y te dice que, que, que se surgió este milagro, ¿no? Dentro de la experiencia de esta niña. Y así otros milagros de resurrección, como su amigo Lázaro y demás. Así que observamos que Jesús demostró su poder. Se observa también experiencias poderosas o promesas que podríamos indicar que es omnipresente, la omnipresencia de Jesús. Por ejemplo, se observa en que Jesús ha prometido estar con nosotros, donde estemos dos o tres en su nombre, Él iba a estar, que Él nunca nos iba a abandonar, así que su presencia está con nosotros. Se observa que Él es el creador. Eso lo observan en el Evangelio de Juan. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y Colosense nos dice que todo lo que ha sido creado, eh, y estamos hablando de todo es para él y para su gloria. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Así que, por ejemplo, déjame ver si podemos buscarlos. Eh, nos habla de esta experiencia.
o de este atributo de Jesús. Colosenses capítulo 1, el verso 16 y verso 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que vemos en esos textos claramente que nos habla de que Jesús es el creador y en Él subsiste toda la creación. Todo el universo subsiste en Jesús. En Él también se habla, Él es inmutable, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. De hecho, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Se observa también en la experiencia de Jesús el hecho de que Jesús, su santidad es un tema que habíamos hablado, pero por ejemplo sabemos que Jesús no pecó, no peca o no pecó, y por lo tanto Él vino a quitar el pecado de nosotros. Jesús también ofreció en Marcos capítulo 2, verso 5, se observa cuando Jesús perdonó el pecado, perdonaba pecados. Y se observa, por ejemplo, aquel hombre que era paralítico y el Señor le perdona los pecados y comienza las personas a cavilar en sus pensamientos diciendo que cómo es posible que un hombre pudiese perdonar pecados, solo Dios podía perdonar pecados. Y Jesús dice para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, su autoridad para perdonar pecados, le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta de aquella camilla. Así que identifica, ¿no? Que Jesús tenía poder y lo que solo Dios podía hacer, que era perdonar pecados, Jesús perdonaba pecados. Y la experiencia de juzgar en la Biblia, en el en el Evangelio de Juan capítulo 5, el verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que aún en eso se observa que Jesús tiene esta autoridad, este atributo divino de juzgar todas las cosas. Quiero hablarle un poquito y quizás enfatizar también en lo que es su humanidad. Reconocemos a Jesús como Dios, pero también reconocemos que era hombre y reconocemos su humanidad, que es hombre. Así que dentro de esa experiencia, por ejemplo, entendemos que Jesús tomó la naturaleza humana y se requería que fuera pura y sin pecado. Así que Cristo, de santo ser que nace, eh, es puro, es santo, eh, y dentro de esa naturaleza humana es que Él da su vida por nosotros. De hecho, la Biblia habla de esto como que se despojó de su gloria. Cuando uno va a Filipenses capítulo 2, uno puede observar que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que observamos que Él se despoja de esa gloria eh, para hacerse hombre. ¿Okay? Así que en Jesús podemos observar que se hizo carne. Las Escrituras dicen que se hizo carne. De eso, el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14, ya lo habíamos leído anteriormente, que Jesús, siendo el verbo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Así que dentro de esa experiencia, ¿verdad? Que podemos observar de Jesús, ese hacerse carne, ese habitar entre nosotros, esa concepción sobrenatural que ocurre, lo relata el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35. Allí se relata que el ángel, cuando habla con María, le dijo el ángel, María le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dentro de esa experiencia, el ángel dice en el verso 35, le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que observamos que este santo ser que nace de la concepción en María, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ella, ¿está bien? Ese santo ser es Jesús, ¿ok? Es el verbo encarnado, se hace carne y habita entre nosotros, ¿ok? Porque esto es importante, porque dentro de este es importante porque para que Cristo diera su vida tenía que ser hombre. ¿Está bien? Es el segundo Adán. De hecho, lo observamos en lo que es la tentación en el desierto. Observamos que Él es tentado en todo, semejante a nosotros. Eh, Observamos en el Getsemaní, cuando como en su humanidad, lo vemos prácticamente pidiendo y en un momento de mucho sufrimiento, y él dice al final que no se haga mi voluntad sino la tuya. Está bien, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Se observa hasta el final en la muerte y muerte de cruz. Así que ese despojo de la gloria, esa humanidad de Jesús, Jesús era hombre. ¿Está bien? Y, y observamos que yo quiero que tú puedas entender esa naturaleza que Jesús tenía. Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, como hemos dicho en este estudio. De hecho, cuando uno observa, por ejemplo, en el concilio de Calcedonia, Calcedonia definió la fe de la ortodoxia en el Señor Jesucristo como una fe centrada en dos naturalezas, la divina y la humana, unida en su única persona. De hecho, la expresión es que, por tanto, confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, es completamente Dios y completamente ser humano, con un alma racional y un cuerpo. Nació del Padre antes de los siglos en cuanto a su divinidad, pero al final de los días Él mismo nació por nosotros y por nuestra salvación. De María, la Virgen, en cuanto a su humanidad, este mismo es coesencial con el Padre en cuanto a su divinidad y coesencial con nosotros en cuanto a su humanidad, porque ha, ha tenido lugar una unión de dos naturalezas, a consecuencia de la cual nosotros confesamos un Cristo, un Hijo y un Señor. Así que observamos la humanidad de Jesús, que es lo que yo deseo que puedas entender, que Cristo tomó nuestra naturaleza como hombre y como tomó nuestra naturaleza, da su vida en rescate por nosotros, por nuestros pecados, ¿okay? Que Él es nuestro sustituto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hemos visto a la vida de Jesús, hemos visto eh, a Cristo antes de su nacimiento, en su preexistencia, la vida de Jesús, de este niño que nace santo, este Jesús que nace de María. Vemos su ministerio, su desarrollo, vemos haciendo milagros, prodigios, su poder, como conocía todas las cosas. Vemos a ese Cristo que da su vida por nosotros, muere en lo que es el Calvario y da su vida en rescate por nuestra salvación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que vemos toda esa experiencia dentro de lo que usted comienza a observar en el relato bíblico. Ahora, ese Cristo que murió no se quedó en la tumba. La Biblia dice que este fue el mensaje de los apóstoles. El Cristo que murió es el Cristo que resucitó de entre los muertos. Así que al tercer día, dice las Escrituras, cumpliéndose la profecía, Cristo se levanta de entre los muertos y se le aparece a sus apóstoles, se le aparece en testimonio de como 400 testigos en aquella época. Ese es el Cristo que nosotros estamos hablando, el Cristo que predicamos y enseñamos. Y estos apóstoles, a su vez, dispuestos a llevar ese testimonio y llevándolo aún a riesgo de cárceles, de persecución, siendo perseguidos, siendo mártires, porque ellos dieron su vida por este mensaje y por este testimonio de que Cristo había resucitado. Y eso le cambió la vida, siendo hombres quizás con miedos y temores, lo vemos hombres que tienen valentía, ¿no? Y dan su vida por el testimonio y por la prédica del Cristo que resucitó. Y creo que esa es la prédica de la iglesia. O sea, Cristo murió y resucitó. Ahora, ese Cristo que resucita al tercer día es el Cristo que también asciende. ¿Está bien? Porque Cristo asciende a la diestra del Padre. Y como testimonio de su ascensión, Jesús envía al Espíritu Santo. O sea, el testimonio del Espíritu, el sello del Espíritu Santo sobre la iglesia. Cumpliéndose los días de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, la persona del Espíritu Santo, y dando testimonio del Cristo ascendido, el Cristo que tiene todo poder en los cielos y en la tierra, y todo poder le es dado, y toda potestad a la diestra del Padre. Así que ese es el Cristo ascendido, el Cristo que nosotros predicamos y enseñamos, y el Cristo que está en control, no importa la circunstancia que estamos pasando, es el Cristo que sigue en control, que tiene poder, que tiene dominio, que es el Cristo que nos envía a predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que ese es Jesús, ese Cristo que asciende, es el Cristo que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Así que si alguien comete alguna falta, algún pecado, sepa que ante el trono del Padre está Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, ocupando ese trono de gloria y intercediendo por su iglesia, intercediendo por su pueblo. El Cristo ascendido es el Cristo que predicamos, ¿verdad? Ese es el Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y qué esperamos de Jesús? Su segunda venida. Así como vino la primera vez, Él promete venir una segunda vez, no en relación al pecado, sino como juez y como Salvador. Así establecer su reino en este mundo. Ya casi finalizando el estudio, queremos hablar de los oficios. Una manera de recordar quién es Jesús es reconocerlo en términos de los oficios. Eh, el primer oficio que quiero que puedas recordar es Cristo como profeta. El pueblo, había una promesa en el pueblo de que iban a tener un profeta como lo había sido Moisés, que tenía una relación con Dios muy cercana. Él hablaba con Dios. Y Jesús se establece como esa promesa cumplida, como profeta de Dios. Eso está en Deuteronomio 18, 15, 18 y 19. Jesús como profeta proclama, un profeta proclamaba un mensaje y Jesús proclamaba el mensaje del Padre. Él hablaba lo que el Padre deseaba. Él vino a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Y ver a Jesús era ver al Padre, así que era la voz de Dios en medio de nuestro mundo, como profeta de Dios. También predijo futuro. Jesús habló, por ejemplo, de que su muerte, predijo su resurrección, predijo la destrucción del templo, profetizó de los acontecimientos finales. Todavía hay acontecimientos cumpliéndose a la fecha de hoy, y de las profecías de Jesús muy exactas. Un capítulo que habla de estas profecías se encuentra en Mateo capítulo 24. Ahora bien, cuando hablamos de estas funciones de Jesús como profeta, Jesús predicó, enseñó,
disciplinó, dirigió, él logró predecir el futuro, hizo milagros, hizo prodigios. Así que Jesús eh, realizó eventos sobrenaturales. Cristo como profeta de Dios. El otro oficio que Jesús tenía era el de sacerdocio. Cristo como sacerdote tomado entre los hombres. Un sacerdote eran de la tribu mayormente de Leví, o eran de la tribu de Leví, eran los levitas y eran tomados de esta tribu. Ahora Jesús se describe como sacerdote no según la orden de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec, porque Jesús no tiene ni principio ni final. Así que se le describe como nuestro mediador y el perfecto sumo sacerdote. Así que, ¿por qué perfecto? Porque el sacerdocio regular que tenía Israel, el sumo sacerdote tenía que pedir perdón primero, sacrificar para sus pecados. Pero en Cristo, Cristo no, porque Cristo no pecó, era santo, como habíamos indicado en el estudio. Así que Cristo podía ministrar, ¿ok? Ministraba directamente ante la presencia de Dios. ¿Y qué llevó allí? Su sacrificio. Él se dio como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo, nuestro abogado, Cristo, nuestro sacerdote, Cristo, nuestro intercesor. Y Él nos representa como, como tomado de los hombres ante la presencia del Padre. Interesante, hermosa esa promesa. Y Cristo como rey, es el gran rey que reinará con justicia y prosperidad. Es el establecerá su reino, el reino de Dios. Lo estableció, se establece y se establecerá en un futuro. Y esperamos un milenio donde Él reine y traiga la verdadera paz que este mundo tanto necesita. Así que es hermoso el poder hablar de esto y yo quiero que puedas recordar a Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor traiga bendición a tu vida. Estamos finalizando ya este estudio y queremos finalizar con todo lo que es la obra de Cristo en nuestra vida. Hablar de Jesús es, es, una, es un reto. Jesús hizo un antes y un después en la historia del ser humano y en la eternidad. Cristo, Cristo es el único camino al Padre. Es la única forma de llegarnos a Dios y relacionarnos con Él. No hay otro camino. La obra que Jesús hizo, nunca terminaremos de estudiarla, de escribir libros sobre ellas. Jesús cambió la historia y sigue cambiando historias y corazones y seres humanos. Porque su poder y su redención es grande. La obra mayor de Jesús fue librarnos de nuestros pecados, darnos la oportunidad de la salvación y del arrepentimiento. Si no has vuelto tu corazón a Cristo, si no has depositado tu corazón en Jesús y confiado en Él para salvación, te invito en esta hora que con un corazón genuino, sincero, puedas venir delante de la presencia de Dios y puedas decirle: Señor, perdóname, te he fallado, he pecado y necesito el perdón de Dios. Y Dios será amplio en perdonar a aquel que lo hace con un corazón humillado y un corazón genuino. Y que deposites tu confianza, no en tus obras, no en lo que eres o lo que puedas ser, sino en Cristo como el único Salvador de nuestra vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que lo confieses como tu Salvador, que deposites tu confianza y tu fe en Él
que Él murió y resucitó al tercer día y está para darte vida eterna, vida y vida en abundancia. Así que te invito a que puedas depositar tu confianza en Jesucristo. Jesús es todo, Jesús es todo para el ser humano. Con Cristo todo es posible, sin Él nada lo es. Te invito a que deposites tu confianza en Cristo. Y sea cual sea las circunstancias que estás viviendo, puedas creer y puedas confiar en Él como el único Salvador de nuestra vida. Espero que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar, tu familia, y que continúes en el camino del Señor. Si has tomado esta decisión, siga adelante, siga aprendiendo, siga conociendo a Jesús, que es el único que nos puede salvar. Él es lo más importante que tenemos. Y te invito a que confíes en Él, que puedas verle como el Cristo que te puede salvar, que te puede sanar, que te puede libertar, que te puede cambiar. Que comiences una vida con Jesucristo, que comiences una vida con Jesús. Él te va a guiar a relacionarte con el Padre. Con Él podrás llegar al Padre. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. El único camino para salvarnos es Jesús. Así que si has comenzado en la vida del Señor, niégate a ti mismo. Siga a Jesús. No importa los afanes, las circunstancias de la vida, pon a Jesús en primer lugar en tu vida. Y Dios bendecirá tu vida y tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te invito a que puedas compartir estas palabras y esta enseñanza con alguien más que pienses que lo pueda necesitar. Que puedas repasar estas clases. Te invito a que nos puedas dar like en la medida que te sea posible, suscribirte al canal. Y yo sé que cada estudio será de bendición a tu vida y bendición a alguien. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.